Bueno, ante todo, muy buenas noches. Entonces, hoy día vamos a continuar pues, con las clases en referencia a estos actos tan relevantes que son necesarios para que las personas puedan realizar inversión a costa de la publicidad que brinda registros públicos. Habíamos visto la clase pasada y les había hecho referencia de las innovaciones tecnológicas ahora aplicadas al servicio registral. Bueno, parte de nuestra consecuencia del COVID ha sido pues la cuarentena, el aislamiento social, y ahora ya que estamos prontos ya a la reanudación de las actividades propias, sin embargo todavía debemos conservar ciertas restricciones en manera presencial para, mediante las informaciones tecnológicas al servicio de nosotros, podamos implementarlos adecuadamente y así poder pues brindar o seguir brindando los servicios tan eficientes e importantes que cumplen registros públicos en la economía nacional. Entonces, les había hecho referencia un poco que dentro del periodo de la cuarentena, a nivel registral, en cuanto a los servicios de publicidad, encontraba el servicio de publicidad registral en línea habilitado. Y ahora, en la reactivación económica, ya en esta fase 2, donde se han abierto las puertas al público usuario, pero en forma todavía no presencial, pero todavía por citas, todavía el sistema de publicidad se va a conservar bajo este sistema de publicidad registral en línea. El alcance que les hice es en referencia a los títulos. Los títulos, por su parte, ha habido pues varios actos que se han ido incorporando al sistema de intermediación digital y con ellos el SIC, esta herramienta que está habilitada todavía a los notarios públicos. Se han ido incrementando los actos que poco a poco el servicio registral va llegando a nivel de todos. También hemos visto cómo actualmente ya existe la posibilidad de los pagos, incluso de mayor derechos en línea, ya con el código QR que está en la parte derecha superior de las esquelas de liquidación, y con ello pues uno vía virtual, cuando está afiliado a una cuenta, podría cancelar el mismo. También les hice referencia de la importancia de registros en cuanto a la economía nacional, porque nuestros registros cumple, al ser un registro jurídico, cumple una labor importantísima, que son los efectos que produce las inscripciones. Y les hablaba yo, cuando empezaba a hacerle referencia de los servicios de publicidad registral, cómo estaban encaminados los efectos de la publicidad desde el momento en que el registrador efectuaba una inscripción, y a esto se denominaba publicidad material. Y la publicidad material básicamente consistía en la conocibilidad que todas las personas puedan tener en referencia a las inscripciones, y que se materializaba a través de la publicidad formal, sea manifestaciones cuando es para uno la información, sea mediante copias literales si la información es mediática, o sea, yo lo requiero para presentarlo a una autoridad judicial, administrativa, bancaria. Y también las copias certificadas, y muy aparte de las copias certificadas, disculpen, los certificados compendiosos, donde ahí participaba necesariamente un abogado, porque iba a extraer del archivo registral aquello que era relevante conforme al requerimiento que nosotros hacíamos. Por ejemplo, y vimos el caso de una persona que quería demostrar que era el único titular de un predio. Sin embargo, cuando hacía la búsqueda en índices aparecían 2 predios a su nombre, y era porque en estos sistemas que se dieron alternativos del sistema SAR figuraba registrado en una partida, y en el sistema SIR figuraba en otra partida, y al final era la misma partida. Entonces la salida que se le dio fue poder pedir un certificado positivo de propiedad, y con ello el abogado certificador lo que va a extraer del archivo va a ser esa información, la va a comparar, y de ahí le va a expedir un certificado que demuestre que es titular de una única propiedad. Y vimos diferentes supuestos aplicados a esta publicidad registral. El día de hoy vamos a tratar un importantísimo tema, porque viene un poco en el reflejo de la función del registrador en cuanto empieza
a publicitar un acto o derecho sobre un predio. Y para esto es necesario hacerle referencia que el sistema registral peruano recoge diversos principios que están normados en diversas normas, y también doctrinalmente lo recoge en referencia a aquellas normas orientadoras que pueden tanto a las personas que expiden normas en referencia a registros públicos como a aquellos registradores y asistentes y abogados y público en general que quiere profundizar un poco el sistema registral, que los caracteriza de otros sistemas. Les voy a comentar, por ejemplo, que nosotros, y también lo hicimos la clase pasada, prima en el principio de especialidad, en referencia a los bienes inmuebles, el principio del folio real. Y esto significaba que por cada terreno se aperturaba una partida registral. Lo que conlleva a decir que cada vez que se incorpora un terreno a registros públicos, lo que registros busca es publicitar en sí el bien inmueble, terreno sea edificado o sin edificar, dicho sea de paso, sea publicitando en sí su área, lindero, medidas perimétricas, ubicación, entre otros. Este principio de especialidad lo que busca es saber agrupar o almacenar la información que el registro va publicitando en referencia al predio, en este caso, folio real, porque es en referencia al bien, al predio propiamente dicho. Y sin embargo, a diferencia de otras formas de organización, de otros sistemas internacionales, como en el caso de Francia, por ejemplo, ¿no? En el caso de nosotros lo agrupa en referencia al bien mismo, a la propiedad inmueble. Por ejemplo, en Francia, a pesar que nos encontramos, o en el sistema francés, a pesar que nos encontramos en un sistema registral también anterior al nuestro, sin embargo, ahí la información de los predios se organizan no en base al predio mismo. Entonces ahí viene el folio personales, y por ello aquellas instituciones apegadas al sistema registral francés tienen que tener la referencia o la necesidad de tener un fichero inmobiliario que permita agrupar qué actos o derechos como una especie de índice se encuentran en referencia a un bien. Para el caso de nosotros, desde la creación del registro de propiedad inmueble en el año 1888, se empieza a agrupar la información siempre en base al bien, recogiendo este principio de especialidad. Eso en referencia al registro de predios. Sin embargo, también tenemos otros registros, como el registro de personas jurídicas, ¿no? En este caso, la referencia de la agrupación de los actos o derechos se da en referencia a la persona, y por eso ahí se dice que es el folio personal. Y de manera excepcional hemos visto otros elementos que pueden aperturar o agrupar la forma de organizar información en referencia a aquellos actos que se pueden publicitar. Por ejemplo, en el registro de garantías mobiliarias habíamos visto que es en referencia a los actos causales, en sí al contrato de la garantía, y se va aperturando una partida en referencia básicamente a esa afectación que uno da sobre un bien mueble no registrado. En referencia al registro de predios propiamente dicho, habíamos hablado la clase pasada que bajo el amparo de la ley 27755, ¿no? Se crea el registro de predios, y con ello se integran pues aquellos registros que se encontraban en otras instituciones, dentro de ellos el registro predial urbano, que pasa a formar parte del registro de predios, el registro de predios rurales también pasa a formar parte del registro de predios, y el registro de propiedad inmueble, que se lo conserva propiamente dicho. La organización en base a los actos o derechos acá se da en base al bien. Entonces, el primer acto, por ejemplo, a nivel registral que se puede producir sobre un bien, lo denominamos inmatriculación. Inmatriculación básicamente es la primera vez que se va a registrar un predio en registros. Esto significa que mediante la inmatriculación se va a publicitar la descripción del predio propiamente dicho, y con ello se va a aperturar una partida registral. El acto general o el acto común
en referencia a la inmatriculación es el derecho de dominio o la primera de dominio. Por eso en nuestro reglamento de inscripciones nosotros tenemos inmatriculación, la primera inscripción de dominio. Pero sin embargo puede haber disposiciones en contrarios. Por ejemplo, en el Código Civil cuando encontramos, cuando un juez dispone el embargo de un bien inmueble no inscrito y con ello daría mérito una anotación preventiva o a una inscripción de un gravamen que en el rubro cargas y gravamen va a buscar aperturar una partida, pero esto como norma de excepción. Comúnmente se da en referencia a la primera inscripción de dominio. Para ello, el registro, lo que al momento de incorporar el predio al archivo registral, tiene que darle referencias de las características propias del predio. ¿Qué área tiene el predio? Actualmente nuestro reglamento nos dice que se debe publicitar las áreas en metros cuadrados. Sin embargo, desde 1888 tenemos predios incorporados en otros tipos de medidas, porque antes no estaba muy bien reglamentado, como pueden ser fanegadas, ¿no? U otros tipos de mediciones antiguas. En referencia a los linderos, la descripción del predio comúnmente se da en base a la descripción perimetral, ¿no? Por el frente, por la derecha, por la izquierda, por el fondo. Esto en el registro en predios urbanos es fácil de determinar porque comúnmente encontramos calles, lotes, manzanas, pasajes. En el ámbito de predios rurales es un poco más complicado, por eso ahí comúnmente se registra con unidades catastrales. Pero ya se da también la ley 28294, ley que crea el sistema integrado de catastro a nivel nacional, y ahora se habla de un código único catastral como otra forma de medida alternativa por la cual se puede describir, en todo caso, el área, los linderos, la ubicación del predio. Por otro lado, es importante también determinar el tipo de predio que se va a inscribir, porque depende la naturaleza del predio es que se van a poder aplicar las normas específicas en referencia a ese tipo de bien. Entonces, comúnmente, si es un predio urbano, se va a identificar de tal naturaleza, pero también puede ser que sea un predio rústico, sea este rural o eriazo. Y en su caso, esa incorporación va a ser parte de la calificación del registrador para publicitar correctamente este predio. Y como les dije, por regla general, siempre la determinación de la primera inscripción de dominio por regla general, entonces se va a publicitar quién es el propietario. En nuestro artículo 13 del reglamento de inscripción del registro de predios en referencia al propietario nos dice si es una persona natural, su estado civil. De ser casado, hacer referencia si es un bien social, o sea, parte de la sociedad conyugal o es un bien propio. Muchas veces, por ejemplo, cuando uno adquiere un bien inmueble y es común que se presente registros compra, venta, adquisición de bienes inmuebles de una persona refiere ser soltero, así lo identificó ante el notario, así elaboró el instrumento público de adquisición de derechos. Sin embargo, en referencia a su estado civil, de por sí era casado. Esto también amerita a que registralmente uno pueda ir regularizando estas situaciones, en este caso con una escritura pública ratificatoria por parte del cónyuge de aquella persona que adquirió el derecho y adjuntado a ello la partida de matrimonio. Si el bien ha sido adquirido con sujeción al procedimiento de sociedad de gananciales, en este caso el bien tendrá la condición de bien social. Entonces tenemos la referencia del bien, el tipo de bien, si es urbano, si es rústico, rural o eriazo, el tipo de propiedad, si es de una persona natural, un bien propio, si es un bien conyugal, también se da la figura de la copropiedad, ¿no? De aquellas personas que tienen el derecho de propiedad, pero tienen una participación de alícuotas sobre el mismo y está integrado por más de 2 personas y en todo caso, pues sus cuotas se le denominan cuotas ideales sobre las cuales ellos ejercerán un dominio propio, pero el bien tendrá la calidad de bien común. En referencia al derecho también, y de ahí viene que el folio real lo que busca es organizar, como le digo, una partida registral por cada predio, pero a la vez dentro de la misma partida registral
se da el caso de que existen rubros. Ya les había hecho referencia que cuando se empieza a utilizar el instrumento de la máquina de escribir, se cambia la moda de escriturar, o el modo de escriturar. En 1888 era la pluma fuente, se utilizaba los libros inmensos que se denominaban tomos. Cuando viene la máquina de escribir, se empieza a cambiar y ya el soporte sigue siendo papel, pero ya se utilizaba cartones, y esos cartones se los denominaba fichas. Por eso muchas veces cuando usted va a registros y le preguntan, su predio está inscrito en un tomo, ya saben ustedes que son una inscripción antigua. Ante el 70, su predio está inscrito en ficha después del 70 hasta el 95, 96 más o menos. Y después dicen, ya su predio está inscrito en una partida electrónica. Entonces ya estamos hablando ya de sistemas informáticos, donde ya no hay soporte papel, sino ahí son las visualizaciones de estos tipos bajo el uso de la tecnología, de estos tipos de soportes informáticos. En referencia a los rubros, les comento que en el registro de predios, los rubros los vamos a diferenciar, por ejemplo, cuando hablamos de inmatriculación, básicamente en el rubro A no va a existir antecedentes porque va a ser la primera inscripción de la partida registral. Entonces, cuando hablamos del rubro A, hablamos de los antecedentes registrales, de dónde se independizó ese predio. Como es la inmatriculación, quiere decir que no existe un antecedente registral propiamente dicho. En el rubro B, dentro del folio real, dentro de esta partida que se ha aperturado por el predio, vamos a encontrar la descripción del predio, el área, el lindero, medidas perimétricas. En su caso, si es un terreno rústico, es un terreno urbano. Si es un terreno urbano, comúnmente está caracterizado porque contiene lote y manzana. Si es un terreno rústico, seguro va a tener una unidad catastral. Si está edificado o sin edificar, si está edificado, también ese acto lo vamos a denominar declaratoria de fábrica o declaratoria de edificación, como ahora dice la ley 29090. Si está sujeto bajo un reglamento interno, lo que comúnmente en el Código Civil, cuando hablaba de propiedad horizontal, ahora se habla bajo el amparo de la ley 27157 de regímenes. Tenemos el régimen de propiedad exclusiva, de propiedad común, o el régimen de independización y copropiedad. Ahí en el rubro B también podemos encontrar, por ejemplo, si ya está sometido a un régimen, el nacimiento de la Junta de Propietarios. Por sí, ahí se publicita pues que cuando se ha establecido o se ha inscrito un reglamento interno, todos los propietarios de las diversas unidades exclusivas, o sea, los departamentos que van a formar la edificación, van a constituir este ente que no tiene una personalidad jurídica, pero sin embargo, pues que puede representar cuando nos convocan mediante un acuerdo o un acta de junta de propietarios a determinar qué referencias administrativas o actos de disposición podemos hacer en referencia a los bienes comunes. También ahí puede existir, por ejemplo, la inscripción de derechos de superficie. En el caso de los derechos de superficie, es una particularidad especial del régimen o del derecho de propiedad inmueble, donde el propietario conserva el derecho de dominio sobre el terreno y, sin embargo, transfiere momentáneamente o temporalmente el derecho de poder edificar sobre los mismos, o sea, la edificación va a pertenecer a otra persona. Cuando encontremos nosotros en el rubro B la referencia de la inscripción de un derecho de superficie, ahí va a aparecer la referencia que sobre el derecho de superficie inscrito se ha abierto una partida especial. Y nosotros cuando vemos la partida especial, ahí vamos a encontrar pues quién es el superficiario, aquella persona que conserva el derecho sobre las edificaciones, por el periodo que esta persona conserva ese derecho, y en todo caso las características, seguro en referencia a las edificaciones que se vayan realizando posteriormente a este derecho.
También podemos encontrar referencias de que si somos un predio dominante en referencia a otro predio. ¿Qué significa esto? Y esto es un derecho de paso o servidumbre. Es el derecho que yo tengo como un terreno metropolitano donde no tengo acceso a las vías públicas, para poder acceder por intermedio de otra partida. Esa otra partida será el predio sirviente. Ese predio sirviente tendrá la referencia de una afectación al rubro cargas y gravámenes, y el predio dominante en el rubro B hará la referencia, pues, de que el mismo goza ese derecho de paso. También en este rubro podemos ver si ya nos hemos encontrado un reglamento interno, ha sido independizado las áreas comunes, ver la reducción o el área cuál ha quedado reducida luego de efectuarse la independización, como es el acto que vamos a ver, eso lo vamos a explicar posteriormente. Si nos encontramos en un predio urbano, en este predio también, en este rubro B, vamos a encontrar en sí la inscripción de la habilitación urbana, la determinación de los lotes en referencia al área útil, y en todo caso, pues, si ha habido un aporte de algún lote o debidamente reservado como aporte, ¿no?, dentro de este proceso de habilitación urbana. En el rubro C vamos a encontrar, hemos hablado, rubro A, acuérdense, antecedente registral, que la inmatriculación no se da porque no proviene de nadie. En el rubro B, la descripción del predio. En el rubro C vamos a encontrar la referencia del derecho de dominio. En sí, quién es el propietario, si es un bien propio, si, como le digo, si está casado, la referencia de ser un bien social, si hay copropietarios, más de una persona, en sí, gozando este derecho de propiedad del mismo. Y en todo caso, lo que se busca bajo este principio del folio real es que siempre existe un propietario, en todo caso un derecho de copropiedad sobre un predio, ¿no? Y no debería existir afectaciones de otra persona que también tiene el derecho de propiedad, pero sobre parte del mismo. Entonces, ahí hay que tener cuidado en el rubro C, porque puede ser que por disposición judicial, por ejemplo, cuando se pide la prescripción de parte del predio y el juez, ante la observación del registrador que le refiere la manera de orientar para organizar las partidas registrales, siempre una propiedad sobre un bien, pues mediante una resolución judicial se disponga, sin embargo, ya bajo percibimiento, la inscripción de la adjudicación de parte del bien. Entonces, muchas veces en este rubro C encontramos, por mandato judicial, se ha dispuesto que tal persona goza del derecho de propiedad sobre un área tal y un área menor a la que está inscrito. Bueno, acá sí va a haber seguro una referencia donde ustedes van a tener que tener cuidado, porque ahí vamos a encontrar un propietario especial que todavía no ha sido independizado sobre parte del bien y el derecho de propiedad que conserva la otra persona sobre la integridad o sobre el área remanente. Pero comúnmente, cuando se está pidiendo transferir el derecho de propiedad de un área menor, nuestro reglamento de inscripciones así lo contempla, artículo 115, lo normal es que previamente se pida la independización. Pero si no sea esto, ya saben que ahí le va a hacer referencia por qué se está publicitando de esta manera. En el rubro D vamos a encontrar las cargas y gravámenes, ¿no? O sea, las hipotecas, los embargos, afectaciones, restricciones al uso de propiedad, a los derechos de propiedad, si somos predios sirvientes sobre el bien, y las referencias que van a ver la situación jurídica del predio, en qué situación se encuentra y la afectación del mismo se da. En el rubro E vamos a encontrar las cancelaciones, que básicamente son aquellos levantamientos de hipotecas, de embargos, cuando ya lo han dispuesto así los acreedores, o en todo caso el mandato judicial, el mandato administrativo, que ya deja sin efecto esa afectación. Y en el rubro F vamos a encontrar otros actos, y estos otros actos está entendido a todos los actos registrales sobre la partida que en sí no caben en los rubros anteriores, ¿no? Ni en antecedente registral, ni en descripción del predio, ni en dominio, ni en cargas y gravámenes o levantamientos. Entonces, eso lo encontramos en el rubro F.
En referencia a eso, entonces, el reglamento de inscripciones define, del reglamento de inscripciones del registro de predio define el folio real, ¿no? Y lo vamos a ver literalmente acá. El registro de predios se encuentra integrado por partidas registrales. Entonces, partidas registrales, ¿no? Aquellas que se van creando, aquellas que van agrupando en sus rubros respectivos los diferentes actos o derechos que se dan sobre un mismo predio, ¿no? Proveniente de registros que le dan origen, así como los asientos en que él se extienda, organizado mediante un sistema automático de procesamiento de datos. Y acá también hay que partir de algo interesante, porque acá habla de asientos registrales y que es otra, como lo habíamos explicado en la clase pasada, es otra de las características del sistema registral peruano, donde los asientos registrales, conforme nuestro reglamento de publicidad, son los que gozan de esta publicidad material, de este conocimiento que todos tenemos del contenido de las inscripciones, y cuando se abre inscripciones se abre asientos de inscripción. Los asientos registrales en sí constituyen un extracto, es decir, el registrador cuando evalúa el documento, por ejemplo, una compra-venta, extrae lo que es relevante para que las personas en el futuro, leyendo este asiento registral, este resumen, esta extracción del contenido de este título, pueda enterarse básicamente de lo que es relevante para la contratación. Dentro de ellos, por ejemplo, quién es el propietario en una compra-venta, ¿no? ¿Quién es el adquirente? Mediante qué instrumento lo adquirió, a qué precio, bajo qué acto o negocio jurídico, y otorgando una fecha de presentación del título que le da origen, o sea, donde está contenido en sí el documento de la escritura pública, y la inscripción y quién fue el registrador que se hace responsable del mismo que calificó este acto. Entonces, cuando habla así que las partidas registrales, entendemos como partidas registrales a toda la descripción que habíamos hablado explícitamente, y en cada rubro de los que les he hablado, ahí se van a extender estos asientos registrales. Dice, por cada predio se apertura una partida registral en la cual se extenderá todas las inscripciones que a este correspondan y ordenadas por rubros. Son los rubros que le había hecho. Por cada acto de derecho se extenderá un asiento registral independiente. Ahora, hay que también tener cuidado en lo que son la diferencia que hay entre una anotación preventiva y un asiento de inscripción definitivo. Las anotaciones preventivas publicitan también el acto de derecho, pero de manera provisional. Tiene dos funciones específicas. Primero, advertir a las personas que la situación jurídica de la partida puede cambiar por un acto o hecho que todavía está en trámite o que todavía hay que concretarlo. Y también reserva la prioridad, que cuando se inscribe el acto definitivo, este se va a retrotraer a la fecha de la anotación preventiva. Sin embargo, los asientos de inscripción ya son asientos definitivos y gozan de estos, básicamente, de estos efectos jurídicos, ¿no? Dentro de ellos la legitimación. Los asientos registrales, continúa, dice, se extenderán unos a continuación de otros. Acá también hay que tener presente algo. Y es el principio de prioridad, otro de los principios que rigen nuestro sistema registral. Los asientos se van calificando conforme el orden, o se van inscribiendo y calificando e inscribiendo conforme el orden que estos se presentan. De ser títulos incompatibles, entonces el presentado posteriormente, o sea, uno ingresó primero, el segundo que se presentó, mientras el primero no se ha inscrito, el segundo se suspende la vigencia del asiento de presentación. Se suspende quiere decir que se congela, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, de la cuarentena, hemos tenido que por disposición gubernamental, pues, los procedimientos administrativos han quedado suspendidos, o sea, no se cuentan esos plazos, ¿no? Después ya se han reaperturado y ha habido también lo que son las prórrogas que se han dado últimamente. La suspensión significa eso, que el plazo no se cuenta, quedan como congelados, ¿no? Entonces, en este caso, yo presento una compra-venta de AB y una compra-venta de AC. La segunda compra-venta que la presenté no se va a calificar, va a quedar suspendido, sin efecto, congelado, hasta que el primero se califique y en todo caso se inscriba. Una vez que se inscribe el primer acto, ya recién va a ingresar el segundo. Por eso es que acá habla, ¿no?, que se extenderán unos a continuación de otros, consignado el rubro y la numeración correlativa correspondiente.
precedida de la letra que indica el rubro, de acuerdo a la prioridad de ingreso a registros, ¿no? El principio de prioridad. Salvo que se trate de títulos compatibles. Y acá también hay que definir que son títulos incompatibles. Un título incompatible es que si el primer acto se inscribe, ya no se va a poder inscribir el segundo acto porque el primero ya le ha ganado prioridad, ya se ha inscrito y viene el principio de prioridad excluyente. Entonces, si A vendió a B, ya el propietario es B, y conforme el tracto sucesivo, ya los futuros actos de disposición los tendría que efectuar B, pero sin embargo tenemos un segundo título donde A vendió a C. Pero como ya B figura como titular registral, ya no procede porque esto es una adquisición de un anterior propietario. Entonces, la prioridad tiene mucho que ver y la compatibilidad o incompatibilidad también. Sin embargo, hay algunos actos o derechos que son compatibles, o sea, que no impide que se inscriba el primero para que se inscriba el segundo. Podría ser, por ejemplo, una numeración, ¿no? Donde, por más que se inscriba, la numeración fue presentada en segundo lugar, por más que se inscriba, no va a impedir que se inscriba el contrato de compra-venta que se ingresó primero o al revés, ¿no? O sea, uno no incide sobre el otro. Abajo dice, no procede la apertura de una partida registral para la anotación preventiva de un acto de derecho que no puede inscribirse por defecto subsanable. Bueno, uno de los requisitos para aperturar una partida registral, pero la salvedad te dice salvo disposición en contrario. ¿Y cuál sería ese salvo disposición en contrario? Lo que yo les había hecho referencia. Los embargos dispuestos judicialmente de bienes inmuebles no inscritos. Y de acá, acogiendo este principio, viene la inmatriculación, ¿no? Cuando les había dicho este principio de especialidad en el registro de predios, se plasmaba en el folio real, por cada predio se aperturaba una partida registral, y la primera inscripción que puede tener un predio a nivel registral se denomina básicamente inmatriculación. Acto por el cual se incorpora un predio a registros y se realiza por la primera inscripción de dominio salvo disposición distinta. Ya hemos visto el salvo disposición distinta en embargo bien no inscritos. Por la inmatriculación de un predio se requerirá informe del área técnica de catastro que refiere el artículo 11. De acá también es necesario tener presente que el catastro básicamente es aquel inventario físico del bien inmueble. El registro de predios es básicamente la publicidad de la situación jurídica del bien inmueble, ¿no? Entonces tenemos el registro de propiedad inmueble, alberga las situaciones jurídicas del catastro, la descripción física. Con la ley 28294 se procura que cree el sistema integrado de catastro, incluso se vincula el catastro con registros. Tenemos que con la inscripción del Código Único Catastral, este código que trae en referencia a esta ley del sistema integrado de catastros, se procura que la descripción del predio se dé ahora en referencia a estos códigos únicos catastrales para determinar en referencia a la ubicación del predio, los linderos, la referencia propia del predio sin necesidad ya de tener que plasmar al predio con una descripción perimetral de área, linderos, medidas perimétricas, ¿no? Entonces, con el Código Único Catastral. Y cuando se reglamenta esta ley 28294 en referencia a la vinculación y se advierte discrepancias en la base gráfica del Código Único Catastral con la información jurídica, incluso existe la posibilidad de hacerle saneamiento catastral inmobiliario. Un procedimiento administrativo que podría conllevar pues a que se modifique la descripción del predio. Y lo que pasa es que en la descripción de los predios, registros no puede oponerse a la realidad, porque la realidad es la que va a tener, en este caso, prevalencia de registros. Tanto así que puede hacer que por descripciones antiguas, como les hice referencia de fanegadas, o por mera omisión, porque antes estábamos en un predio rústico, todavía no había habilitación urbana y la descripción pues no era en referencia a características geográficas de la zona, ¿no? Entonces muchas veces una acequia, una piedra angular o también descripciones perimetrales en referencia a las familias que vivían a los costados, que se da en predios rústicos, ¿no? La familia González, la familia Sánchez, entre otros, entonces la descripción quizá no era la adecuada.
y sin embargo ahora ya tenemos pues los efectos que nos encontramos en un predio urbano. En todo caso, se realiza la habilitación urbana, se llega a determinar la urbanización y ya tenemos descripciones perimetrales más precisas, ¿no? Una calle por frente, un lote por el costado, otro lote por la izquierda, por el fondo también. Los ingresos de los certificados de nomenclatura para predios urbanos y numeración también son importantes, ¿no? Un certificado de nomenclatura es el nombre de la calle que va a tener el frente sobre ese predio. Y la numeración es aquella que es asignada en el trámite administrativo municipal, ¿no? Para poder identificar pues, el tipo de predio ya por un número único municipal y no por lote y manzana. A nivel, cuando se crea registro de predio, registro de propiedad inmueble en 1888, más que todo iba el enfoque al registro jurídico de bienes. La referencia en la necesidad catastral o la base catastral no incidía que se inmatriculara un derecho de propiedad, tanto así que el Código Civil, cuando habla de primera inscripción de dominio, básicamente refuerza ese acto como la posibilidad de inscribir por primera vez un predio a registros. Entonces, lo que jurídicamente era relevante en aquel entonces era el derecho en sí que tenía aquella persona que había adquirido el bien y la posibilidad de que en base a ese derecho, estábamos hablando de la inmatriculación, estamos haciendo referencia de la inmatriculación en sí, ¿no? Este primer acto o derecho de dominio que da origen a que existe un predio. Ahora, a diferencia de cuando se crea el registro de predios, sí es determinante la información catastral, habíamos dicho, de las entidades generadoras de catastro. En su caso, para predios que son urbanos, los gobiernos locales, ¿no? Distritales en sí, a cargo de los mismos. Cuando nos encontramos en predios rústicos, rurales, en sí van a ser los gobiernos regionales, y cuando nos encontramos en predios del Estado, en su caso la SBN, en sí, aquellos predios seriazos. El artículo 11 del reglamento de inscripciones lo que busca es que sea nuestra oficina de catastro. Entonces, cuando habla del informe técnico de catastro, no se refiere a las entidades generadoras de catastro, a cargo de los gobiernos regionales, gobiernos locales o la SBN, sino se refiere a nuestra oficina de catastro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la oficina de catastro de registros con las entidades generadoras de catastro? Es que la oficina de catastro de registro lo que estudia son una base gráfica catastral, o sea, todas las inscripciones que ya se encuentran a nivel registral, que están publicitados por asientos registrales, si tienen alguna incidencia, algún estudio catastral, entonces ellos van actualizando constantemente la base gráfica catastral. Y nuestra oficina de catastro, que es una oficina administrativa que está compuesta, dicho sea de paso, por arquitectos, ingenieros civiles, elaborando el estudio de estos planos. Por ejemplo, el artículo 20 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios nos dice que los planos que van a dar origen a una inmatriculación tienen que estar debidamente georreferenciados, actualmente con escalas UTM, y con ello pues se va actualizando la base gráfica catastral y los que realizan estos informes de catastro, estos profesionales especializados sobre la materia, informan al registrador si el predio se encuentra ya inmatriculado en otra partida registral. Si ellos advierten que el área del predio sí se encuentra ya registrado, no va a ser que no se pueda, esa parte del predio no se pueda inmatricular, porque ya existe otra. Porque si se inmatricula, generaría lo que se llama una duplicidad de partidas. Y hemos visto los efectos jurídicos relevantes de las inscripciones, ¿no? La legitimación, la buena fe, la prioridad, la preferencia, la oponibilidad, entre otros. Entonces, si nosotros propiciáramos o se propiciara que existan dos inscritos a nombre de dos propietarios diferentes, entonces ambos estarían, pues, ambos estarían beneficiados con estos efectos de la publicidad jurídica y también se procedería a un conflicto de intereses.
ya en la jurisprudencia registral hemos visto, por ejemplo, que a manera de dar una salida en estos tipos de conflictos que quizás no se produzcan en la realidad, se podría dar incluso, conforme lo determina nuestra jurisprudencia, la renuncia de área. Bueno, una especie de forma como dar solución a este tipo de duplicidades que se puede, o superposiciones que se pueda producir quizá en documentos, pero no en la realidad. Sin embargo, también nuestro reglamento de inscripción de registro de predios ha sido un poco más acorde al artículo 31 del Reglamento General de los Registros Públicos, la posibilidad de poder acoger inmatriculaciones si no se puede determinar si en verdad se encuentra este predio inmatriculado o no. Entonces, bajo esa referencia, incluso es factible determinarlo. Entonces, cuando se presenta un título de propiedad que va a dar mérito a una inscripción, el registrador lo primero que va a hacer, va a solicitar un informe de catastro para determinar que el predio se encuentra o no se encuentra inmatriculado. Este artículo 11, a que hace referencia el artículo 16 del reglamento, también le dice al registrador que como un registrador es abogado, no es el técnico que ve estas bases gráficas catastrales, dice que este informe puede ser vinculante en aspectos técnicos, más no en aspectos jurídicos, ¿no? Entonces el registrador comúnmente de estos informes tiene que separar lo que son aspectos técnicos de los aspectos jurídicos. Los aspectos técnicos sí lo vinculan, y los aspectos jurídicos el registrador puede hacer que los acoja o puede hacer que no. Producida la inmatriculación, que es la primera inscripción de dominio, se dice que los actos posteriores dentro de ellos, ya sea básicamente el tema que nos reunió hoy día, se puede dar la independización. Y la independización básicamente consiste en abrir una partida registral por cada unidad inmobiliaria resultante de una desmembración de terreno. Entonces, la independización, al igual que la inmatriculación, son actos registrales. ¿Por qué? Porque es forma como vamos a publicitar el predio. Entonces, la inmatriculación es la primera inscripción de dominio donde se va a abrir una partida registral, un acto registrable. La independización, a la vez, también se denomina un acto registrable que puede producirse por diversos hechos extra-registrales. La ley 29.090, por ejemplo, cuando nos habla de subdivisión de predios urbanos, puede ser una causal. Tenemos también la independización o parcelación de predios rústicos ubicados en áreas de expansión urbana, que también podría ser otra causal. La tercera causal podría ser, por ejemplo, la independización de predios urbanos. También la independización por el fraccionamiento de hecho cuando uno hace una declaratoria de fábrica vía regularización. Esto a tenor de la ley 27157. Si yo sobre un lote de terreno he hecho 2 edificaciones independientes, la consecuencia jurídica va a ser que se inscriba la declaratoria de fábrica de estas 2 casas independientes y a la vez el registrador tenga que independizar. Podría darse también en los procesos de saneamiento por parte de las entidades formalizadoras, ¿no? Cuando COFOPRI hace convenio, por ejemplo, con las municipalidades para formalizar aquellas áreas mayores, ¿no? Mediante las fases 1, la fase 2, y que permiten la independización individual para adjudicar a nombre de cada uno de los propietarios de los lotes en los procesos de saneamiento. También se podría dar cuando se elabora, por ejemplo, un régimen a una edificación multifamiliar o una edificación donde coexisten unidades exclusivas y zona de propiedad común. O sea, puede ser cuando yo implanto un reglamento interno sobre un edificio, sobre una quinta, sobre una casa en copropiedad, sobre una galería comercial. Entonces, al momento de determinar cuáles son las secciones exclusivas, se va a producir lo que se llama la independización. Entonces, la independización en base al principio de especialidad, en base al folio real, al igual que la inmatriculación, es un acto registral, que consiste en abrir una partida registral, igual que la inmatriculación, consiste en abrir una partida registral, con la diferencia que acá en la independización, al desmembrarse la partida matriz, el rubro A, al que yo les había hecho referencia originalmente, ahí sí va a hacer referencia de la partida de la cual se desmembra.
En la inmatriculación habíamos dicho que en el rubro A no va a figurar el antecedente porque es la primera vez que el predio se incorpora al registro, si se apertura una partida registral por esa primera incorporación. El caso de independización, sin embargo, sí va a haber una partida matriz de la cual se independiza. Entonces, en el rubro A, en este caso particular, sí dirá la partida registral de la cual proviene. La independización se podrían dar en predios edificados o sin edificar, dependiendo, en su caso, por ejemplo, si es vía municipal de un lote urbano, en el FUE, va a hacer referencia, en base a la memoria descriptiva, si el mismo se encuentra edificado o sin edificar, se podría, una vez independizado el lote, hacer la declaración de la edificación, y eso se inscribe en el lote independizado, o en todo caso, si no se hace la declaración, pero sí se describe que existe una edificación, eso no va a ser impedimento para que se pueda efectuar la independización propiamente dicho. Igual sucede cuando yo compro parte de un terreno. Entonces, si en la compra-venta yo digo que estoy comprando, por ejemplo, 100 metros cuadrados de un terreno de 200 metros cuadrados, el cual cuenta con edificación, a nivel registral no me van a pedir que regularice la edificación. Simplemente va a constar la independización y en los antecedentes registrales o en el título archivado va a decir que es un predio edificado. Sin embargo, cuando sí va a ser exigible que se necesite inscribir la edificación, son en casos que yo esté comprando una unidad inmobiliaria de toda la edificación sujeta a un reglamento interno, un régimen. En este caso sí. ¿Por qué? Porque previamente para inscribir el reglamento interno se va a tener que inscribir la declaratoria de fábrica, salvo excepciones, ¿no? Que son 2 excepciones contadas. Pero comúnmente se pide que se inscriba la fábrica y ahí se implanta el reglamento interno, se independiza el departamento para yo poder adquirir esa parte del departamento. Pero comúnmente si es un lote de terreno que está edificado, simplemente que en la compra-venta yo digo que estoy comprando ese lote de terreno edificado. Y el segundo caso que hemos visto, o de una edificación sujeta al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común, o régimen de independización y copropiedad, que son los 2 regímenes que trae a colación la ley 27157, ¿no? Lo que antes se denominaba propiedad horizontal, al derogarse el decreto ley 22112, bajo el marco de la ley 27157, en el año 99, a la vez se da la alternativa de que una edificación pueda tener 2 regímenes, ¿no? O cualquiera de los 2 regímenes, o en todo caso ambos regímenes en la edificación. Lo que se da, el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, está más o menos pensado porque es obligatorio para implantarlo a aquellas edificaciones que son tipo edificio, donde hay edificaciones superpuestas. Y lo que es el régimen de independización y copropiedad se da en edificaciones donde no necesariamente existen edificaciones superpuestas, puede ser una quinta, por ejemplo, ¿no? Y sobre ello se puede establecer este tipo de regimentación de regímenes de independización y copropiedad. Entonces, acá estamos viendo la organización interna de las partidas registrales. Ya saben, cuando hablamos de inmatriculación, en el antecedente registral, rubro A, no cuenta ninguna partida registral. Cuando hablamos de independización, ahí sí cuenta en el rubro A, antecedente nominal, de la partida de la cual proviene. En el rubro B, ya sabemos, ubicación del predio, el área, lindero, medidas perimétricas, datos físicos del predio, modificaciones u otras circunstancias. Rubro C, dominio. D, cargas y gravamen. C, cancelaciones. F, otros. Entonces, bajo el principio del folio real, bajo el principio de especialidad, acogiéndose al folio real para los bienes inmuebles, se apertura una partida registral y la partida registral internamente se va organizando por rubros. Acá tenemos una referencia de que orienta al registrador cuando independice qué cosa tomar en consideración, ¿no? Señalará que el terreno independizado forma parte de otro inscrito anteriormente, rubro A, de dónde proviene. Asimismo, deja constancia en la matriz de la independización realizada. Sí, en el rubro B de la partida matriz va a decir qué área ha sido independizada y cuál es la partida que se ha aperturado sobre esa área independizada.
¿no? Entonces, cuando uno analiza esa área o revisa esa nueva partida registral, ahí va a encontrar esa área independizada con todas sus características. En el caso que el terreno a ser independizado cuente con declaratoria de fábrica inscrita, debe describirse la fábrica correspondiente a cada lote independizado. Eso sí, ¿no? Si ya está publicitado una edificación en parte de un predio, y justo esa edificación es la que se independiza, bueno, ahí en la partida matriz simplemente se pondrá que ha sido independizada un área tanto. Y en la partida independizada se hará referencia del traslado de esa fábrica, o de esa declaratoria de fábrica que ya consta inscrita en la matriz, a la partida independizada de corresponder esta a ese lote. Otra orientación es que hace referencia que en las partidas que se generen se procederá a trasladar cargas y gravámenes vigentes y aquellas que pese a haber caducado requieran rogatoria expresa. Esto es importante porque trae a colación que muchas personas, por ejemplo, que han adquirido un derecho de propiedad en calidad de copropietarios, tienen quizá por diversos problemas embargos sobre sus acciones y derechos, o sobre sus cuotas ideales o sus participaciones, ¿no? O en todo caso ellos la dan en afectación las mismas, ¿no? La dan en garantía. Sin embargo, al ser cuotas ideales no está determinado en qué parte específica del predio corresponde. Y cuando se realiza la declaratoria de fábrica y se independiza, estos embargos de esos derechos y acciones van a ser trasladadas a todas las partidas independizadas. Entonces, y bueno, de ahí si las personas quieren tener la aclaración que solo corresponde a determinado departamento, determinada área de terreno independizado, ya, continuemos entonces. También está orientado que el registrador, al momento de independizar y en la partida matriz, tiene que hacer referencia del área remanente que queda. Esto también por el principio de especialidad, determinar pues qué área precisa va a quedar del predio, porque la cosa es determinar o estar conforme ordenado a las áreas que se están publicitando por cada partida registral. Lo que sí hay también una salvedad es que muchas inscripciones antiguas se realizaron las independizaciones, quizá tienen la parte gráfica, pero estos no tienen referencias técnicas que permitan determinar con exactitud si corresponde o no al área remanente. En su caso, el reglamento de inscripciones en el artículo 59 da esta salvedad. Dice, cuando consecuencia de la independización se genera un área remanente en la que existen porciones que no guarden continuidad, se extenderá comprendiendo la independización. Bueno, disculpe, este segundo caso es que si yo voy a independizar diversos tipos de áreas de una edificación, por cada una se debe aperturar partidas registrales. El caso que yo les estaba comentando y que era un poco relevante es que aquellas edificaciones antiguas donde no tienen datos técnicos suficientes que permitan al área de catastro determinar si el área corresponde o no corresponde a esta partida sobre la cual se va independizado, lo encontramos en esta parte. Dice, cuando el área de catastro, ya saben, cuando habla del área de catastro se refiere a la oficina de catastro y registros públicos, que no es una entidad generadora de catastro, sino es una oficina de catastro administrativa que cuenta con una base catastral de todos aquellos actos o derechos inscritos y que se va alimentando y poco a poco la va implementando. Entonces, cuando esta área de catastro, esta área administrativa de registros, debido a la ausencia de datos técnicos en los antecedentes registrales, ya que en 1888 incluso ni siquiera se sabía qué era el catastro, qué se dedicaba el catastro, o no había interés en todo caso en tomar el catastro como una base necesaria para la inscripción de los predios, señale que se encuentra imposibilitada en determinar en forma indubitable si el área cuya independización se solicita se encuentra dentro de alguna de las independizaciones anteriormente efectuadas, o si aún se cuenta dentro de la partida matriz. Entonces el catastro no puede determinar, existen diversos tipos de independizaciones y no puede determinar pues si se encuentra en alguna de esas partidas independizadas o si aún se encuentra en la matriz, no impide la inscripción de la independización, ¿no? Esto propiciando pues que se inscriban los actos o derechos
siempre que el título contenga los requisitos señalados en el primer párrafo que antecede. Acá dice, en este caso el registrador independizará el área solicitada de la partida matriz sin necesidad de requerir planos del área remanente, siempre que la independización efectuada no excede el área de la partida matriz de la cual fue independizada. Entonces acá queda básicamente un cálculo matemático del registrador. Va a tener que ver todas las áreas independizadas y que supuestamente el área que se quiere independizar todavía está en el área remanente que queda en la matriz. ¿Por qué? Porque Catastro no puede determinar básicamente la ubicación porque los antecedentes registrales carecen de esta documentación técnica. Y si él puede determinar que el área que se está pretendiendo independizar todavía está comprendida dentro de la matriz simplemente por los metros cuadrados que quedan en esa área remanente, entonces va a proceder en independización porque no tiene herramientas técnicas en que sustentarse para denegar este tipo de inscripciones. Y por lo tanto, por más que dentro de los requisitos formales se pida el requerimiento del área remanente, en este caso ya no lo podrá exigir. Y el reglamento de inscripciones recoge estas referencias en su cuarta disposición complementaria y final, cuando habla de tratándose de independización de predios en los que no sea factible determinar el área remanente, el lindero, medidas perimétricas del periodo remanente, no se requiere plano de este, entonces el registrador ya no va a exigir plano de eso. En este caso, se presenta el plano del área que se va a independizar visado por la autoridad competente previa suscripción por el verificador cuando corresponda, ¿no? Estamos hablando acá cuando ha habido un trámite administrativo municipal previa suscripción del verificador en este procedimiento administrativo y con ello bastará simplemente para independizar. En la partida matriz acá hará hay una característica, ahí ya no se pone el área remanente, sino ahí solo se coloca en el rubro B el área que ha sido independizada y ya no viene a continuación un área remanente. Bueno, acá tenemos un criterio del 2016 recogido por el Tribunal Registral, que ya lo encontramos pues en la parte complementaria del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, ¿no? Que es un supuesto excepcional en el que no es factible determinar el área, el lindero y medidas perimétricas del área remanente. En este caso se omite la presentación de esa documentación técnica. Se omite porque incluso puede traer a confusión en un futuro determinando que en verdad ese es el área remanente, ¿no? Y es algo que no se ha determinado en el proceso de calificación. Y lo que les hice referencia, comúnmente por el principio de especialidad y por el folio real, por cada predio que se incorpore al registro se apertura una partida registral. Por cada área que se independice o desmembre de esa partida registral, se produce una independización. Uno de los requisitos para yo adquirir parte de un predio es que se inscriba la independización. Es un requisito necesario. Si yo quiero, por ejemplo, de una partida registral, adquirir de una partida registral de una extensión de 400 metros cuadrados, adquirir 100 metros cuadrados, a nivel registral, por el principio de especialidad y el folio real, me van a pedir que independice esos 100 metros cuadrados de los 400 metros cuadrados de la matriz. ¿Y por qué me lo va a pedir el registrador? Por el principio de especialidad, porque ahí orienta el registrador, orienta a las personas cómo se debe realizar los trámites a nivel registral, ¿no? Entonces, una especie de orientación, norma, cómo debe ser el procedimiento, por eso se dice se independice, porque la idea es que exista un predio por cada terreno, por cada predio, por cada inmueble, con un propietario y un derecho. Por eso es que estos tres elementos fundamentales en el registro de propiedad inmueble es lo que se pide, y por eso el artículo 115 del reglamento de inscripción de registro de predios incide en eso. Para inscribir actos que impliquen variación de titularidad dominal de parte respecto a parte de predios inscritos debe procederse previamente a la independización. Y con ello, con esta referencia de previamente a la independización, lo que nos está queriendo decir, previamente hay que independizar, de conformidad con lo que dispone este reglamento. Catastro, como habíamos dicho, para actos de
de inmatriculación era relevante para determinar que el predio no se encuentre inscrito y con ello evitar se inscriban las duplicidades. Y con ello evitar que se den las duplicidades. Porque las duplicidades van a generar que un predio esté a nombre de dos propietarios y que cada propietario goce de los efectos jurídicos de la publicidad registrada. Para las independizaciones, Catastro lo que determina o lo que busca determinar es que el área independizar se encuentra dentro de la partida y que exista la posibilidad de poder determinar si el área remanente corresponde. Y este informe de catastro va a ser relevante para que el registrador, cuando realice la independización, pueda primero determinar el área que se va a independizar y en la partida matriz determinar el área remanente que va a quedar. Y como lo hemos visto, si Catastro no puede determinarlo, en todo caso el registrador advierte que el área independizar de todas maneras es mayor a la que queda en la matriz, va a producirse la independización, va a extraer esa parte del predio matriz, pero en el rubro B de la partida registral matriz simplemente va a poner la anotación de independización. El artículo 11 del reglamento de inscripción de registro de predios habla que el informe de catastro es necesario para todo acto o derecho que importe la incorporación de un predio a registros, inmatriculación o su modificación física. Tipo de modificación física que puede tener un predio: la independización, la acumulación, puede ser también el momento de establecerse una habilitación urbana, ¿no? Incluso otros actos más cuando hay que determinar, pues, que, por ejemplo, se prescribe parte del área del predio y sea necesario independizarlo y se va a modificar. Entonces, en diversos supuestos, estos supuestos los encontramos recogidos en la resolución 003-2014 SUNAR, que más o menos da las referencias de qué actos o derechos van a ser necesarios tener un informe de catastro. Y acá habla: la SUNAR podrá determinar los casos de modificación que lo requiera para, en su caso, poder efectuar estos tipos de modificaciones de actos o derechos. A ver, continuemos. Y lo importante, el aspecto vinculante, ¿no? Entonces, este artículo 11 incide y le dice al registrador, por si acaso, le dice: señor registrador, el informe de catastro es vinculante para usted. Pero ojo, ¿vinculante sobre qué? Ya hemos dicho, vinculante sobre el aspecto técnico. Entonces, en las observaciones que el registrador puede estampar denegando la inscripción es en cuanto a aspectos técnicos que tienen que ser aclarados o que existan obstáculos para que no se pueda inscribir el acto referidos en el informe de catastro, pero solo esos aspectos técnicos. No puede tomar aspectos que se ciñan a los que no son técnicos, o sea, los jurídicos, porque eso ya corresponde básicamente al registrador. Como le dije, los actos que van a meritar estos informes de catastro, y como hemos visto, el artículo 11 hace referencia a que son los que modifican el predio, lo encontramos en esta directiva 003-2014 SUNAR. Esta directiva, en el artículo 5.1, nos habla de actos inscribibles, que es necesario el informe de catastro. Entonces, en el trabajo interno de los registradores muchas veces elevamos títulos al informe de catastro y las personas o los profesionales a cargo de esta oficina determinan si estos están referidos en el artículo 003-2014 SUNAR. Esto un poco evitando también porque puede haber diversos requerimientos que en sí no sean relevantes para acoger el acto, y con ello lo que se hace es, se carga, existe una carga procesal que queda pendiente, que va a demorar,
y no es relevante para el que el registrador pueda acoger, en su caso, la inscripción de los mismos. Por ejemplo, acá tenemos algunos supuestos. Inmatriculaciones, ya hemos visto la primera inscripción de dominio. Acumulaciones, también es la modificación del predio. En este caso son dos lotes independientes que se van a cerrar para generar una nueva partida registral. Independización, como lo hemos visto, independización es cuando se fracciona una parte del terreno del lote matriz y cuando se fracciona por diferentes causas. Entonces, en este caso, por ejemplo, se lleva al informe de catastro cuando existe independizaciones o acumulaciones de predios que no provienen de lotizaciones o habilitaciones urbanas inscritas. Y esto comúnmente, ¿por qué? Porque cuando ya está inscrito comúnmente al momento de efectuar la habilitación urbana sobre las áreas útiles, ya están determinadas las áreas, linderos, medidas perimétricas de cada lote, entonces es fácil determinar que el gráfico sí corresponde. Sin embargo, en aquellos predios que no cuentan con lotizaciones o habilitaciones urbanas, muchas veces el perímetro es irregular, el área es sinuosa, no se puede determinar si existe incidencia o no incidencia sobre que se den sobre predios no comprendidos dentro del lote de terreno. Entonces, por eso es que en estos supuestos sí se da. Bueno, lotizaciones por posesiones informales por entidades de facultad de saneamiento. Ya vemos que en la actualidad COFOPRI todavía conserva, pues, previo convenio con las municipalidades la facultad de saneamiento de posesiones informales. Rectificación, modificación de limitación o determinación de área, linderos y medidas perimétricas que se pueden dar en muchos casos. La ley 27157, por ejemplo, cuando da la facultad o la competencia a los notarios para realizar el saneamiento de titulación, tiene que, les hace referencia que estos se siguen bajo el reglamento de la ley 27157, bajo los procesos no contenciosos. Se expide la ley 27333, una ley que amplía la competencia a los notarios de los procesos no contenciosos, y en el artículo 13 de esta nueva ley 27333 encontramos el proceso no contencioso de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Interesante porque esto también tiene que ir pues, en los informes de catastro, porque ahí los notarios con su pronunciamiento, su escritura pública, su acta, van a determinar pues, que se rectifiquen y se modifiquen sí físicamente el bien. Muy aparte les había hablado yo de la ley 28294, ¿no? En el proceso de saneamiento catastral, cuando el Código Único Catastral quería publicitarse en la partida registral y no había adecuación. Entonces, como se procura vincular lo físico con lo jurídico con lo físico, en este caso lo jurídico, referido en las partidas registrales con lo físico, con el Código Único Catastral, se sigue un proceso de saneamiento especial. Existen diversos tipos de pronunciamientos a nivel de segunda instancia que facilitan siempre que la realidad sea absorbida por registros, porque en cuanto a la descripción del predio, habíamos dicho que registros tiene que abastecerse de la realidad. Un caso típico, por ejemplo, se da en regularización de edificaciones bajo la ley 27157, donde muchas veces los predios figuran en la partida registral como rústicos. Sin embargo, los verificadores acogen este proceso de saneamiento dado para predios urbanos. Y lo que pasa es que en la realidad puede hacer que el predio esté en una zona urbana consolidada, o sea, urbano, o se encuentre con proyecto de habilitación urbana con construcción simultánea. Y para eso la jurisprudencia registral ha determinado que mediante un certificado municipal, en su caso de la misma jurisprudencia hace referencia al certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, entre otros, podría ser relevante para determinar esta calidad de bien. El área de catastro tiene que evaluar básicamente los datos técnicos del plano presentado, ¿no? Las escalas UTM actualmente, tenemos el WGS 84, antes era el PASAT 56, en su caso son medidas de estas escalas UTM que van a determinar que los profesionales de catastro puedan ubicarlos físicamente en la base gráfica catastral y con ello determinar si corresponde o no corresponde a la partida registral. El área de catastro, mediante sus informes, por ejemplo, en caso de
de inmatriculaciones verá si existe o no superposición de partidas, y en caso de independizaciones verá muchas veces el área remanente que va a quedar, ¿no? La base gráfica catastral o la base de la información catastral del área de catastro, constantemente cuando se van efectuando inscripciones, estas se van actualizando. Entonces, muchas veces, a veces varía, depende el momento en que se emite el informe, porque puede ser que se haya sido actualizado, porque se está actualizando constantemente. Ya habíamos visto el aspecto técnico, que es el vinculante para el registrador en estos casos. Lo que hay que tener cuidado es que cuando se presenten supuestos de independización conforme al reglamento de inscripción de registro de predios, donde no se adjunten planos de independización desde un inicio, puede propiciar una tacha especial, una tacha sustantiva especial. Y esto lo encontramos normados en los artículos 61, 62, 64 del reglamento de inscripciones del registro de predios. Entonces, por ejemplo, en referencia al artículo 61 tenemos cuando existe un fraccionamiento de hecho, y en sí lo que se esté efectuando es la declaratoria de fábrica en mérito a la ley 27157 de 2 edificaciones construidas en un mismo lote de terreno, y que esto va a propiciar pues que el registrador inscriba en el lote de terreno que existe 2 edificaciones independientes con todas sus características, pero a la vez el registrador va a tener, por el principio de especialidad y en base al folio real, va a tener que independizar esas casas que han sido construidas en el mismo lote en forma continua. ¿Y esto por qué? Esto porque los procedimientos de regularización de la ley 27157, acorde al artículo 4 y 7 de la ley 27333, dice que propician o dan mérito suficiente a que se produzca la independización o acumulación de las partidas registrales. Igual cuando un notario, en mérito a la ley 27157, quiere prescribir parte de un predio, también en mérito a que se efectúa una regularización bajo el amparo de la ley 27157, y en este caso la titularidad del parte del predio ha sido determinado por el notario simplemente adjuntará a su escritura pública insertando la referencia del área que se independiza, el área remanente, con la documentación técnica debidamente visado, en este caso sí sería por un verificador responsable, y con ello el registrador tendrá que independizar esa área de terreno menor de la partida registrada. La independización de predios rústicos en áreas de expansiones urbanas, y esto viene un poco por el plan integral que se va efectuando cuando va creciendo la ciudad. Entonces hay una proyección de vías y donde según la zonificación se va habilitando para que en un futuro sea urbano, pero todavía no se efectúa la habilitación urbana. O nos encontramos cerca a áreas habilitadas o lejos de áreas habilitadas, pero en todo caso son factibles de ser urbanizables en un corto, mediano o largo plazo, y mediante un certificado de zonificación y vías uno puede determinar que nos encontramos en un área de expansión urbana. Bajo estas referencias, la competencia, al igual que los predios urbanos, también está a cargo de las municipalidades. Entonces las municipalidades ven predios urbanos y predios en área de expansión urbana, predios rústicos en área de expansión urbana, y eso es su competencia. En este caso, es el segundo supuesto, que si no se presenta el plano desde un inicio, al igual que la regularización de edificaciones, puede propiciarse la tacha sustantiva. Y la independización de predios rurales en supuesto donde, bueno, ya no nos encontramos en competencia de las municipalidades, sino de los gobiernos regionales, que son entes descentralizados del Ministerio de Agricultura, porque el Ministerio de Agricultura es el ente competente. Y bajo esos supuestos es que se propicia estos tipos de edificaciones, de independizaciones. ¿Alguna consulta? Buenas noches. Sí, tenemos una consulta. Hablando sobre el tema del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios como requisitos para algunos procedimientos en SUNAR, hay algunas municipalidades, al menos las distritales, no cuentan con ese procedimiento o esa expedición de certificado. En este aspecto, ¿cómo se puede subsanar? Ya, muchas gracias por su pregunta. La ley 29090 ha dado
se ha puesto en supuestos similares donde dice que si no, la entidad administrativa pues no le otorga el requerimiento de un documento formal, en su caso cabría el silencio positivo administrativo, ¿no? Porque ellos tienen un plazo para emitirlo, 5 días hábiles, ¿no? Bueno, más el término de la distancia, quizá en la comunicación, otros 5 días mientras se recibe la documentación o esta es comunicada. Y en ese caso, simplemente la presentación de la solicitud con el cargo de haber requerido el silencio administrativo positivo podría ser pues una salvedad para uno determinar esto. Ahora, sin perjuicio de eso, quizá hay una exigencia por parte de los registradores que no les sea conforme la aplicación de estas normas administrativas. Y en su caso, lo que podría suplir en defecto de un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios podría ser un certificado de zonificación y vías. Los certificados de zonificación y vías sí ya no lo pide a los consejos distritales, sino los pide a los consejos provinciales, ¿no? En ese supuesto, al igual que el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, el certificado de zonificación y vías también le va a hacer referencia, pues, de las vías principales, la vía de acceso, si hay incidencia o no sobre alguna proyección de vía a futuro, pero también le va a hacer referencia de que la zonificación, en qué tipo se encuentra en el ámbito ya de expansión urbana, si es urbano, ¿no? Qué tipo de edificaciones se puede realizar sobre los mismos, porque es un certificado que también contempla estos planes integrales que son recogidos por los gobiernos regionales, ¿no? Y sobre ellos también podría usted tener un documento que permita determinar que se encuentra en zona urbana, ¿no? Entonces, la jurisprudencia registral en caso de declaratorias de fábrica, cuando antes se exigía, antes de la ley 3830, el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, salió un precedente donde se hacía referencia a la posibilidad de acogerse a silencio positivo administrativo. Ahora que no se pide, porque ahora se pide simplemente declaración del verificador, pero sin embargo, si nos encontramos en ámbitos que a nivel registral figura como rústico y nosotros queremos demostrar que es urbano, entonces la jurisprudencia dice, tráenos un certificado municipal. El de parámetros urbanísticos puede ser uno, pero eso no quita que también pueda usted adjuntar el certificado de zonificación y vías, que sería el otro. Muchas gracias. La subdivisión de predios urbanos. Bueno, los predios urbanos son aquellos predios que han sido habilitados pues, para que las personas puedan ejercer una actividad. A diferencia de los predios rústicos que son dedicados a la agricultura, a la ganadería, un predio urbano es para que las personas puedan vivir o desempeñar una actividad en él. Para que un predio se considere urbano, el predio tiene que estar debidamente habilitado. ¿Esto qué significa? Tener camino de acceso, tener servicios públicos domiciliarios, agua, luz, teléfono, servicios públicos complementarios, postas, municipalidades, quizás las comisarías, áreas de aporte, por ejemplo, si es para que las personas vivan ahí y los niños van a necesitar centros educativos, áreas de aportes para educación, para la salud de las personas, para la recreación, ¿no? Zonas de recreación pública, parques, jardines y otros tipos de aportes según la exigencia que exige el Reglamento Nacional de Edificación. En el ámbito registral, para determinar que un predio nos encontramos en un predio urbano, se va a hacer necesaria la inscripción de la habilitación urbana. Y con eso, básicamente, va a cambiar el uso de predio rústico a predio urbano. Y sobre los lotes determinados dentro del área útil, son predios que ya se van a considerar urbanos. La competencia en los predios urbanos está a cargo de las municipalidades, porque las municipalidades tienen que controlar la densidad poblacional. Así, con un debido control de la densidad poblacional va a evitar pues, que aquellos servicios públicos complementarios y domiciliarios no carezcan para las personas que vivan ahí, que son necesarios para la supervivencia de los mismos. Y por ello es que las municipalidades distritales
se les ha encomendado dicha función, salvo en cercados que están a cargo de las municipalidades provinciales. Entonces, dentro de estos predios urbanos, cuando se produce una segregación de terrenos construidos y si están construidos también mediante este procedimiento administrativo, se puede inscribir la subdivisión, en este caso independización en el ámbito registral, sin necesidad de inscribir la declaratoria de fábrica. Ya le he dicho, la declaratoria de fábrica solo va a ser necesario si es que yo quiero inscribir un reglamento interno y comprar un departamento interno, pero si mi terreno está edificado, bastaría simplemente el trámite administrativo municipal. La municipalidad, en base a su pronunciamiento, tiene que advertir pues, que la zonificación sea la adecuada, si haya existido el proceso de habilitación y subdivisión, ya que el uso social que nosotros tenemos en referencia a nuestro derecho de propiedad tiene que ser adecuado a ambos, ¿no? No vaya a ser que yo quiera realizar una edificación que sea ilegal en una zona donde pueda afectar a toda la población. Por ejemplo, en una zona residencial, poner, supongamos, una fundición, ¿no? O una discoteca. Entonces, como que ahí no cabría y estaría afectando a los demás en base a eso. Actualmente encontramos recogido la ley 29090 con todas sus modificatorias en un texto único ordenado, que es el Decreto Supremo 006-2017 Vivienda, y la cual también lo encontramos reglamentado en el Decreto Supremo 029-2019 Vivienda. El objeto de la ley es determinar más que todo cuál es el procedimiento, qué requisitos formales va a exigir para que la municipalidad, en base a la zonificación, a sus procesos, a sus planeamientos, a sus parámetros urbanísticos, pueda determinar la factibilidad o no de desagregar esa área mínima en un lote de terreno urbano, ¿no? El área del lote de terreno urbano está en ese sentido debidamente reglamentado. Muy buenas noches, ¿alguna consulta? Doctor, buenas noches. Mira, le comento, yo tengo un caso de un predio de 200 metros cuadrados que tiene título, pero título rural. Es COFOPRI, pero COFOPRI rural. Y el predio está ubicado en zona de expansión urbana. ¿Y qué pasa? Que de esos 200 metros cuadrados se ha comprado 100 metros cuadrados sin realizar un cambio de uso. O sea, registralmente el predio es rural. Entonces se ha hecho la independización de esos 100 metros cuadrados y también continúa inscrito en registros como predio rural. Entonces yo quisiera saber qué trámite debo seguir para convertirlo en urbano, porque entiendo que por la medida ya no se podría realizar una habilitación urbana. Ya, muchas gracias por su consulta. No necesariamente no se podría, sí se podría, pero en este caso una habilitación urbana de lote único. Y para eso pues habría que pedir el requerimiento municipal. Existe también las habilitaciones urbanas de oficio, que se dan aquellos lugares donde más del 90% de toda la matriz ya es urbano. Bueno, el mío ha quedado como rústico y en todo caso pues yo podría propiciar, porque porque la ley 29090 ha ampliado un poco sus alcances y que uno puede informar a las municipalidades, ¿no?, de esta situación para propiciar que se realice lo que es la habilitación urbana de oficio. Sin perjuicio de ello, bueno, las ventajas que trae acá es que como ya está todo urbanizado, ya los aportes ya no son necesarios, y como es lote único, bueno, quizás habrá que pagar el justiprecio debido por el cambio de uso del mismo, ¿no?, que va a incrementar el valor. En las zonas de expansión urbana, a diferencia de las áreas urbanas, de los predios urbanos, es que todavía no nos encontramos en un predio urbano propiamente dicho. Y de ahí la diferencia, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, si dices que está en una zona urbana, de hecho, entonces, bueno, proceso de habilitación, si más del 90% está urbano, entonces, incluso habilitación urbana de oficio. Si no,
una habilitación urbana de lote único. En su caso, si nos encontramos en una zona de expansión urbana, ahí es diferente la situación porque comúnmente en las áreas de expansión urbana se pide, conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones, 1 hectárea mínimo de área de terreno para poder independizar. Porque el fin es que esa zona, nos encontramos en una zona con planeamiento integral, o sea que ya está planeado que las zonas urbanas van a crecer a largo o corto plazo, y con ello pues un área mínima para efectos de poder hacer los aportes respectivos, ¿no? Para hacerlas, dar los lotes a las entidades del Estado para propiciar estos servicios integrales que se necesita pues para la gente desempeñe esa actividad. Entonces, si tú te vas por independización de predios en áreas de expansión urbana, te van a pedir el requerimiento del lote mínimo conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones, que es 1 hectárea. Si tú te vas por habilitación urbana de una zona urbana consolidada, habilitación de lote único de zona urbana consolidada, y podrías tener alcances administrativos municipales cuando ellos evalúen la condición urbana de todos los predios, incluso la habilitación urbana de oficio, en ese sentido. Ahora, sin perjuicio de ello, la ley 27157 un poco se aparta de los pronunciamientos municipales cuando hablamos de regularización. Entonces, cuando uno se encuentra en una zona de expansión urbana o una zona urbana consolidada, quizá le sea aplicable, pues, conforme el estudio del verificador, la ley 27157, y bajo esta ley implica normas de saneamiento, ¿no? Dentro de ellos, pues, haber edificado 2 predios contiguos y que sean factibles la independización en base a simplemente este trámite por regularización de edificaciones. Y en caso de saneamiento de titularidad, la posibilidad de poder independizar un área como la tuya de 100 metros cuadrados, y yo he adquirido un área menor, pero bajo un proceso de saneamiento, en este caso, a cargo de los notarios públicos, bajo los procesos no contenciosos por la prescripción adquisitiva de dominio, de un área menor. Y como le dije, en esos supuestos, la ley 273333, 273333, permite lo que es la independización cuando se obtenía estos procesos de regularización. Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Una consulta. Tengo un terreno de 5.000 metros cuadrados. Se vendieron 1.000 metros cuadrados, justo en lo que vendría a ser la mitad del terreno. La mitad del terreno con lo que quedó físicamente partido en 3 unidades, contando la del medio, ¿no? Derecha, izquierda, y la del medio es una tercera unidad. Y en esa propiedad que se vendió de 1.000 metros, se ha edificado, se ha acercado, o sea, físicamente me comentan que la ley 27157 da la posibilidad, mediante declaratoria de edificación, propiciar una subdivisión. ¿Cuáles serían los requisitos? Hay un informe de catastro que da la misma SUNAR. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir pensando que se quiere subdividir en estas 3 unidades, ¿no? Habiéndose vendido y edificado este inmueble que es el central? Está totalmente cercado y divide al inmueble en 3 unidades, ¿no? Como le reitero, derecha, izquierda y centro. Ya, muchas gracias. Sí te han orientado bien. A diferencia de las municipalidades que pueden, mediante el procedimiento administrativo municipal, puedes independizar, en este caso subdividir, cuando hablamos de predios urbanos bajo la ley 29090, terrenos construidos y sin construir, en referencia a la ley 27157,
solo permite el fraccionamiento cuando hablamos que existen, de hecho, ya edificaciones independientes. Y esto es un poco la interpretación de la segunda instancia en las últimas resoluciones, ¿no? Que se coge de manera restrictiva esta posibilidad. Y sí, tiene razón, simplemente es adjuntando adjunto ya al formulario registral. La ley 27157 exige como el trámite a cargo de los verificadores y mediante la declaración de los propietarios suscribir un formulario registral, no un FOR. En su caso, a le tienes que adjuntar los documentos complementarios referidos en el artículo 25 del reglamento de la ley 27157, actualmente recogido en su texto único, Decreto Supremo 035, 2006 Vivienda, que el año 2019 fue modificado por el reglamento de la ley 30830, que es el Decreto Supremo 008 de 2019 Vivienda. En este decreto supremo dice que al formulario registral hay que adjuntarle lo que es una declaración del verificador, un inserto o adjunto al informe, donde haga referencia al cumplimiento e incumplimiento de los parámetros. Hay que adjuntarle el informe único catastral, propiamente dicho. Hay que adjuntarle una declaración jurada de no estar incurso en causales de improcedencia, porque la ley 3830, traído por causales de improcedencia donde no es factible declarar edificaciones. Por ejemplo, zonas arqueológicas, zonas en cauce de ríos, zonas donde exista peligro inminente a las personas, edificaciones donde exista peligro inminente a las personas, ¿no? Zonas protegidas, ¿no? Ya el ANMA, ¿no? Protege pues esas zonas ecológicas donde puede traer perjuicios en todo caso a aquellas zonas protegidas por el Estado, el Ministerio de Ambiente en su caso. El plano de ubicación y perimétrico, que es en el mismo plano que adjunta el verificador responsable midiendo lote de terreno, y el plano de distribución, donde se hace referencia a, conforme cada nivel, cómo están las edificaciones sobre estos terrenos a regularizar. Entonces, cuando tú, muy aparte de esos documentos, adviertes pues, que ha habido este fraccionamiento de hecho, a esos documentos le adicionas una memoria descriptiva de independización, en este caso por el fraccionamiento de hecho de 3 sublotes, y también le adjuntas un plano perimétrico de ubicación por cada uno de los sublotes. Y a la vez a nivel registral le vamos a pedir un informe de verificación de cada sublote, porque el fraccionamiento en sí va a conllevar que quizá algunos de sus lotes que no cumplan, por ejemplo, el área mínima requerida en los parámetros urbanísticos y edificatorios, puede estar afecto a cargas técnicas. Entonces le van a pedir aparte un informe de verificación por cada sublote. Entonces, el FOR, los documentos complementarios conforme al artículo 25 del reglamento de la ley 27157, la memoria descriptiva de independización, el plano perimétrico de ubicación de cada sublote, el plano perimétrico de subdivisión de cada, el plano de subdivisión, de los tres sublotes conformados, el plano perimétrico de ubicación de cada sublote y el informe técnico por cada sublote. Esos son los documentos que se adjuntan a este expediente propio a cargo de los verificadores responsables. Continuamos con la exposición. La independización, entonces, a nivel registral, básicamente, conforme al principio de especialidad y el folio real, consiste en abrir una partida registral por cada unidad inmobiliaria independiente que se desmembre, ¿no? Vamos a ver un lote urbano. Ya sabemos que un lote que cuenta con habilitación urbana. ¿Qué es la habilitación urbana? Igualito un procedimiento administrativo municipal a cargo de los gobiernos o de las municipalidades distritales,
quienes tienen que aprobarlo conforme a los parámetros urbanísticos planteados en referencia a bienes de cercado. Ahí sí entran las municipalidades provinciales. La habilitación urbana consta de 2 etapas, un proceso por el cual yo presento un proyecto, me aprueban ese proyecto y cuando ya culmino las obras y entrego los mismos a las municipalidades, esto lo recepcionan, o sea, la recepción de obras es el segundo paso, y con ello ya el lote se convierte en urbano. ¿Qué va a pasar a nivel registral? A nivel registral, la resolución municipal de habilitación urbana de recepción de obras va a dar mérito a una inscripción en el rubro B de la partida matriz. Y ahí se va a hacer referencia, pues, en qué documentos, ante qué la municipalidad, qué resolución emitió, bajo qué, cuál es el área de aportes y cuál es el área útil en sí. Y sobre el área útil se va a efectuar o se va a hacer referencia de las lotizaciones por manzanas, ¿no? Por cada manzana hay diferentes lotes, y por cada lote que se cree con la recepción de obras se va a producir la independización de cada lote en una partida independiente. Y ahí uno, cuando saque una copia literal o una copia informativa de esa partida registral, le va a determinar lote urbano, le va a decir número de lote y manzana y referente a qué urbanización pertenece. Cuando ya nos encontramos en un lote independizado que es urbano, entonces a nivel municipal tenemos que ingresar lo que se llama el proceso de subdivisión del lote urbano. El anexo acá que se emplea es el anexo F, con el formulario único de habilitaciones urbanas, el FUJU, que es igual que en el proceso de saneamiento por regularización de edificaciones, es el FOR a cargo de la SUNAR. En este caso es el FUJU a cargo de la municipalidad, bajo el amparo de la ley 29090, y el anexo F que determina que nos encontramos en un lote urbano. Bueno, el plano de ubicación y localización en sí, el plano del lote a subdividir, el plano de subdivisión, la memoria descriptiva y los documentos, pues, del administrado. Acá participa, o el funcionario municipal es el que da la conformidad en referencia a este tipo de trámite, y la municipalidad va a emitir una resolución. Hay un procedimiento, bueno, dura pues 10 días hábiles, se le aplica el silencio positivo, si no se da de los mismos, si hay improcedencias, observaciones, tienen que ser subsanados si hay observaciones, si no se declara improcedente, o sea que no se puede efectuar la subdivisión. La municipalidad, el documento que emite es una resolución básica de la subdivisión, y esa resolución con el FUJU debidamente sellado y el anexo F y los documentos técnicos, o sea, los planos de ubicación, de lotización, la memoria descriptiva, todo eso sellado y firmado por la municipalidad son los documentos que se ingresan a registros para que se efectúe la independización del predio. Y ya habíamos visto que en el ámbito de predios urbanos, a nivel registral, de lotes urbanos, conforme a la Directiva 03/2014, no cabría ahí emitir informe de catastro. En caso de la municipalidad no se pronuncie, se produce el silencio administrativo positivo y la municipalidad tiene que sacar una resolución sobre eso. Lo que no procede es subdividir en lotes urbanos cuando son lotes integrantes del patrimonio cultural de la nación, en este caso. Y el título formal referido básicamente en nuestro reglamento de inscripción de registro de predios, cuando uno advierte que son de lotes urbanos, va a ser igual que la ley 29090, refiere el FUJU, el anexo F, los planos con códigos catastrales, pero el reglamento de inscripciones hace una salvedad que es necesario tomar en consideración. Que si nos encontramos en un predio municipal donde existe un derecho de copropiedad, van a ser, conforme reglas de la copropiedad del Código Civil, deberían ser todos los copropietarios quienes den su conformidad. El derecho de copropiedad, ¿qué significa? Significa que hay más de un propietario, ¿ya? Entonces, esto comúnmente, por ejemplo, se produce con las sucesiones, ¿no? Ustedes saben, la vida es corta. Nuestro patrimonio, todo lo que tenemos en la tierra, todo lo dejamos, no llevamos nada.
existe en nuestro sistema legal nuestros herederos legales, legítimos, ¿no? Entre esos nuestros hijos, nuestro cónyuge, quienes en el fallecimiento nosotros podemos delegar mediante un testamento, cuando se produzca el fallecimiento, la transferencia a la sucesión testamentaria, o si no lo dejamos, ellos pueden requerir, porque es su derecho, pues, el requerimiento de la sucesión intestada y con ellos acreditar su derecho hereditario para que los patrimonios pasen a nombre de la sociedad. Por ejemplo, bueno, actualmente con esta pandemia que vivimos, pues las personas pues de forma improvisa fallecen, seguro no han preparado todavía su sucesión. En este caso los hijos van a tener que recurrir, pues lo pueden hacer ante un notario del lugar de fallecimiento de la persona o en la vía judicial y requerir lo que es la sucesión intestada. Bajo el sistema de publicidad registral, ya saben que se puede pedir actualmente certificados positivos o negativos de sucesión y de testamento. Estos documentos van a hacer referencia si existe o no existe, pues, una disposición en vida del causante, la persona que falleció, para sus hijos. Si no lo existe, inicia el proceso de sucesión. El notario expide una escritura pública, el juez expide una resolución judicial. Eso se inscribe en el registro de personas naturales, en el registro de sucesiones, de donde la persona falleció. Inscrito ahí, como es un índice nacional, puede ser trasladado esa inscripción en cualquier oficina a nivel nacional donde haya tenido bienes esta persona. Se hace el traslado, ahí se inscriben los herederos declarados, y en todo caso, cuando estamos entre hermanos, si queremos modificar el bien para hacernos quizá la partición y división, va a ser necesario hacer la independización, ¿no? Si hablamos de un lote de terreno extenso, quizá partirlos en áreas y determinar nosotros pues quién se va a quedar con un área específica. Y para eso, cuando nos encontramos en predios urbanos, recurrimos a este procedimiento municipal, ¿no? Este procedimiento va a originar que en registros públicos se abra una partida registral por cada lote, pero todos vamos todavía a ser propietarios de todos los lotes en copropiedad, y entre nosotros vamos a tener que celebrar un negocio jurídico que se denomina partición. Entonces, trasladada la sucesión, que es los herederos declarados del registro de personas naturales, lo trasladamos al registro de propiedad inmueble mediante una solicitud simple, no necesita juntar otra escritura pública, una solicitud, un traslado, somos declarados todos herederos, hacemos el trámite municipal y una vez de ello hacemos la permuta, que es el acto o negocio jurídico que entre nosotros cada uno se va a quedar con un lote. El reglamento de inscripciones sí exige el consentimiento previo de todos los copropietarios, porque acá lo que se va a producir es una modificación bajo el amparo del artículo 971 del Código Civil. Entonces, cuando se habla de modificación de predio, porque al final se va a reducir en 3 predios independientes y somos 3 herederos en todo el predio original, y por ello es que sobre los bienes que son comunes, donde todos ejercemos el derecho de propiedad para disponer, se necesita el consentimiento por unanimidad. Entonces, puede ser que en el trámite municipal haya participado uno de los copropietarios, porque es un trámite administrativo requiriendo pues la conformidad de la subdivisión, pero para el trámite registral se va a necesitar el consentimiento de todos, y desde ese punto se pone el artículo 60 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, en su inciso C dice: documento privado con firma certificada notarialmente en el que conste el consentimiento de los copropietarios que no hubieran intervenido en el trámite de subdivisión en caso de copropiedad. El Tribunal Registral, por su parte, acogido al artículo 31 del Reglamento General de los Registros Públicos, propiciando la inscripción, dice que también el FUJU, si no es presentado, lo relevante en sí es la resolución de subdivisión municipal, porque el FUJU es el documento que yo ingreso administrativamente a la municipalidad para que la municipalidad pida la resolución. O sea, lo relevante es la resolución. Y ese es el instrumento que tiene mayor formalidad que el formulario presentado a la municipalidad. Entonces, en ese supuesto, mediante acuerdo plenario, es un acuerdo que no es vinculante, o sea, puede ser que un registrador no esté de acuerdo con ese criterio, ha sacado este
esta resolución que se puede acoger. Eso es en áreas donde ya ha habido la habilitación urbana. Ahora, en áreas de expansión urbana, como hemos dicho, son áreas que en el futuro se van a ir habilitando. Entonces hay una proyección, ¿no? La densidad, la población va creciendo, la sociedad se va expandiendo y por lo tanto, pues aquellas áreas rústicas quizás van a empezar a vivir personas, van a desempeñar actividades y es necesario pues planificarlo adecuadamente para que el ordenamiento de la ciudad sea adecuado. Y para esto existe un plan regulador. Estas áreas, las municipalidades le van otorgando zonificaciones a algunas partes que sí se pueden urbanizar, porque hay partes que no se pueden urbanizar, pues, partes que son zonas arqueológicas, partes que son zona de protección paisajista, partes que son zonas peligrosas, porque comúnmente pasan desastres naturales, ¿no? Que se llaman zonas de desastres naturales no mitigables, ¿no? Muy peligrosas, porque en un huaico ya sabemos la destrucción que ocasionan que unas personas construyen esos tipos de zonas. Entonces, en estas zonas de expansión urbana hay que ver el plan regulador, básicamente dicho. Y para eso las municipalidades pues cuentan con instrumentos de gestión para sacar un planeamiento integral a requerimiento cuando uno quiere ver el desarrollo de la ciudad y uno se proyecta hacer etapas en los procesos de urbanización. Entonces requiere a la municipalidad, saca su resolución, aprobando un planeamiento integral y focalizando más o menos qué partes van a ser urbanizables, y sobre esas áreas es que uno puede pedir lo que es la independización o parcelación, porque en esas zonas urbanizadas depende el tipo de zonificación, si es para comercio, si es para vivienda, si es para industria, uno va a hacer el tipo de habilitación conforme la zonificación planteada. Este planeamiento integral básicamente trae la asignación de zonificación y vías primarias, porque esas zonas van a tener que tener acceso, y en sí también los planes de desarrollo urbano que se van a realizar sobre los mismos tipos de zonificación y si va a ser factible efectuar o no las habilitaciones urbanas sobre los mismos. Bueno, el planeamiento integral se da, como le digo, en estos tipos de zonificaciones en que el área por habilitar se puede desarrollar por etapas, o estando en un área que no está colindante con zonas habilitadas, ya saben que la proyección que es que sí sea urbano, y lo que se busca es que se realice la independización o parcelación, y esto determina el reglamento de la ley 29090, Decreto Supremo 029-2019 vivienda. Lo que se pide acá, igual también es, en áreas, al igual que las áreas urbanas, es que la municipalidad se pronuncie, porque las municipalidades son las competentes en áreas urbanas y en áreas de expansión urbana para determinar la zonificación y la densidad, y con ello controlar la densidad, como le digo, para que los servicios públicos domiciliarios y complementarios no carezcan, y igual que en los procedimientos de subdivisión de lotes urbanos, en este caso de independización o parcelación de áreas de terrenos rústicos en áreas de expansiones urbanas conforme al planeamiento integral, se solicita mediante el Formulario Único de Habilitaciones Urbanas o FUJU. Y en el caso de expansión urbana, acuérdense, expansión urbana es el anexo E. En el caso de lotes urbanos, habíamos visto que era el anexo F. Esa es la diferencia básica en los aspectos de la formalidad de los documentos. El anexo E, que permite la independización en terrenos rústicos de área de habilitación urbana, se adjunta también el certificado de zonificación y vías para ver el tipo de zonificación y que vaya a haber accesibilidad o que haya una proyección de accesibilidad a futuro. La declaración jurada de inexistencia de feudatarios, aquellas personas que tienen derecho todavía sobre los mismos, la documentación técnica. Igual que en la subdivisión de predios urbanos, documentación técnica básicamente son planos, son memorias descriptivas y que van a procurar pues que el catastro, en este caso si es municipal, si va a ser entidad generadora de catastro, y que posteriormente cuando el documento se presente a nivel de registros públicos, el catastro, que es la oficina de catastro registral, vea
la base gráfica catastral y la posibilidad de independizarlo. Muy buenas noches, ¿sí? Doctor, buenas noches. Una consulta. Tengo un caso de una independización. Es de una asociación intestada de dos hermanos que tienen un inmueble, un solo inmueble, y que tienen que independizarlo en dos unidades, 50% cada uno. Y tiene estas consideraciones. Esa habilitación con su propia inscripción de una fábrica inicial fue hecha por COFOPRI. Quiero ver la manera de hacerlo por la ley 27157, con lo cual quisiera saber si es procedente esa regularización en base a COFOPRI con una declaratoria de edificación. Ya no se encuentra, o sea, se encuentra demolida, ya no existe, ya es una nueva edificación. Y tengo entendido que si fuera regularizado por COFOPRI no se podría aplicar la ley 27157. Entonces procede el hecho de declarar una demolición total de esa fábrica inscrita por COFOPRI y proceder mediante la ley 27157 para su inscripción de la nueva fábrica, y además de esa independización de 50% para cada uno de los herederos. La segunda consulta es en el sentido de que lo que le corresponde a cada uno ya por uso lo tienen materialmente, digamos, lo tienen bien definido, con puerta calle, no tienen área común, no tienen un área común real. ¿Cómo se procedería? ¿Es factible proceder con la ley 27157 o tengo que acatarme o llevarlo por otra norma, ¿no?, que sea la municipal por la 29090? Gracias por su respuesta. A usted, al revés, muchas gracias. Lo que le voy a decir, el impedimento que tuvo registros para acoger una subdivisión que fue saneada por COFOPRI se dio en el marco de la ley 27157, cuando la fecha de finalización se tomaba hasta julio del año 99. Con la ley 3830, que sea el 2018, la fecha de finalización de obra queda prorrogada hasta diciembre del 2016. En ese sentido, ahora no necesariamente cuando COFOPRI saneó se impide la subdivisión. ¿Por qué? Lo voy a decir. Porque COFOPRI, cuando hace su formalización, ellos van como entidades generadoras de catastro, miden, determinan si ha sido un predio o han sido dos predios, y conforme eso propician la independización y sacan su PTL, ¿no?, el plano de trazado y lotización. Entonces, antes había una incompatibilidad, porque COFOPRI había ido el 2002, supongamos, porque hasta el 2002 más o menos estaban ellos levantando los PTLs. Levantó su PTL y de pronto venía un expediente de regularización de fábrica y dice, no, el año 99 había dos lotes. Entonces ahí decíamos, no, acá es incompatible, porque COFOPRI, que es una entidad formalizadora que se ha personado el predio, ha dicho que acá ha habido uno solo. Si no, COFOPRI hubiera dicho que había dos sublotes. Entonces, esa era la incompatibilidad que había y no se podía, mediante el proceso de la ley 27157, independizar. Pero el año 2018, con la ley 3830, se amplía el proceso, la finalización de obra, y ahora hasta diciembre del 2016. Entonces, que COFOPRI haya ido el 2002 y determinado que es un solo sublote, no hay problema si la fecha de finalización fue posterior al 2002. Puede ser que el 2003, 2004, así hasta el 2016 se haya efectuado la edificación de los dos lotes independientes, y ahora sí es factible, mediante este proceso de regularización, independizar. Y lo que me habían dicho es que con los otros copropietarios ya estaba determinado qué área le pertenecía, y también me decía que estaba definido el bien común entre los dos. O sea, supongo que será un área común, un pasaje donde pasen. En ese caso, incluso si hablamos de una edificación donde existe
departamentos independientes y áreas comunes, no necesitas necesariamente, hay un procedimiento administrativo municipal. En este caso, lo que necesitas es, mediante la declaratoria de fábrica inscrita, que termine el pasaje común con las unidades independientes, hacer tu declaratoria de fábrica y hacer tu reglamento interno, y con eso será suficiente. Sea en el primer caso, por regularización de edificaciones, con un fraccionamiento hecho que se produzca la independización, o sea en el segundo caso, cuando existe una edificación con áreas comunes, sujeto a reglamento interno, en ambos casos se va a poder independizar y no vas a necesitar el pronunciamiento municipal. Lo que sí vas a necesitar una vez que esté independizado ya con tus copropietarios es hacer la permuta, el acuerdo de partición, donde cada uno se va a quedar con su unidad independiente, así ya tú vas a renunciar al derecho de propiedad sobre su lote o su departamento interno, igualito él va a renunciar sobre el tuyo y cada uno va a quedar con la titularidad independiente de cada unidad inmobiliaria. Estimados amigos, ha sido un gusto. A ver, una consulta más, dígame. Bueno, la mayoría de las municipalidades distritales no tienen un plan de desarrollo urbano y no se encuentran la zonificación correspondiente de sus zonas. Pero sí existen terrenos que pertenecen a la SBN y como municipalidad distrital tienen la competencia de poder solicitarlo a través de la Directiva 005/2013, la transferencia interestatal de predios, para lo cual nos serviría para más adelante hacer el tema del saneamiento físico legal, macro e individual, y con ello los títulos de propiedad, pues no, siempre y cuando pidiendo facultades a la municipalidad provincial. Mi pregunta es, al momento que nosotros no tenemos una zonificación de ese predio, pero ya es municipal con la transferencia que nos dio la SBN, ¿es posible inscribir esos títulos de propiedad en registros públicos sin tener claro la zonificación del predio? Ya, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en el marco de predio del Estado, actualmente la legislación ha variado un poco, ¿no? Las entidades competentes, cuando son predios edificados y predios sin edificar, los predios sin edificar todavía los conserva la SBN, los predios edificados como que hubo un rebrote ahí para que sea otra entidad del Estado quienes los administren y determinen el saneamiento de los mismos. Pero en el supuesto que se dan en estas normas especiales de saneamiento de bienes del Estado, sea por adjudicación o sea mediante remate, conforme lo hayas adquirido, simplemente basta la resolución municipal, ahí la resolución de la institución del Estado. Ahí sí no necesitas gran referencia como para poder efectuar la independización en la inscripción del derecho de propiedad. Por la adjudicación propia de por esa entidad del Estado, ¿no? A cargo de la formalización. Bueno, jóvenes alumnos, disculpe, yo siempre con mis alumnos, como paro con ellos constantemente, aquellas personas que han estado interesadas en este tema, por el momento lo vamos a dejar así, pero vamos a continuar la próxima semana ya en el desarrollo de este importantísimo tema y vamos a ver otros temas más profundamente y como siempre le voy a dar las pautas necesarias y como le digo, cualquier consulta, cualquier pregunta pueden hacerla directamente o vía chat y gustosamente le iré atendiendo. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos, hasta luego.